es solo una aventura», dijo él sonriendo mientras me apartaba un mechón de cabello húmedo de la frente. Sus ojos azules brillaban con esa mezcla de ternura y travesura que me había enamorado desde el primer día. Acabábamos de hacer el amor en su pequeño apartamento de Malasaña, y yo, como una tonta, creí que esas palabras eran parte de nuestro juego de seducción. No sabía que en realidad estaba describiendo exactamente lo que yo significaba para él. «Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Me llamo Carmen Delgado. Tengo 28 años y soy profesora de literatura en un instituto de Madrid. Durante 3 años, viví la historia de amor más intensa de mi vida con Alejandro Ruiz, un arquitecto de 32 años que conocí en una exposición de arte contemporáneo en el Reina Sofía. Era octubre, llovía sobre los cristales del museo, y yo observaba una obra de Miró cuando sentí una presencia a mi lado. «¿Sabes qué me gusta de Miró?», me preguntó sin presentarse, con esa confianza natural que lo caracterizaba, que convierte el caos en algo hermoso. Me giré para mirarlo y me quedé sin aliento. Era alto, moreno, con una barba cuidada y esos ojos que parecían guardar secretos. Llevaba una chaqueta de cuero negro que le daba un aire bohemio irresistible. «Y a mí me gusta que encuentre la belleza en lo inesperado», respondí, sorprendida de mi propia audacia. Esa tarde hablamos durante horas caminando por el Retiro. Me contó sobre sus proyectos arquitectónicos, su pasión por diseñar espacios que conectaran a las personas con sus emociones. Yo le hablé de mis estudiantes, de cómo intentaba que descubrieran la magia oculta en cada verso de Lorca o Machado. Cuando comenzó a anochecer y las farolas del parque se encendieron creando halos dorados en la niebla otoñal, supe que algo había cambiado en mí para siempre. Nuestra relación floreció como las primeras flores de la primavera en los jardines de El Buen Retiro. Alejandro era todo lo que yo había soñado en un hombre: inteligente, divertido, apasionado. Los fines de semana los pasábamos explorando Madrid, descubriendo pequeños restaurantes en La Latina, donde compartíamos tapas y vino tinto mientras planificábamos viajes futuros. Él me hablaba de su familia en Valencia, de sus padres que tenían una pequeña empresa de construcción y de su hermana pequeña que estudiaba medicina. «Algún día te llevaré a conocerlos», me decía mientras me abrazaba en su sofá, viendo películas de Almodóvar hasta altas horas de la madrugada. «Les vas a encantar. Mi madre siempre dice que solo me falta una buena mujer para completar mi vida». Esas palabras me llenaban de esperanza y calidez. Durante esos 3 años, construimos una vida juntos sin vivir juntos oficialmente. Tenía mi propia rutina, llaves de su apartamento, un cajón con mi ropa, un cepillo de dientes en su baño. Los domingos por la mañana preparaba café mientras él leía el periódico, y por las tardes dábamos largos paseos por Chueca, cogidos de la mano, planeando nuestro futuro. Sin embargo, había algo que siempre me inquietaba. En 3 años nunca conocí a su familia. Cada vez que surgía la oportunidad de acompañarlo a Valencia, algo se interponía. Trabajo urgente, una exposición importante, un resfriado repentino. Al principio no le di importancia. Pensé que era de esas personas que prefieren mantener separadas las diferentes esferas de su vida. Pero con el tiempo, esa ausencia comenzó a pesarme. «Ale, el sábado es el cumpleaños de tu padre», le recordé una mañana mientras desayunábamos churros con chocolate en el Café Central. «¿No crees que ya es hora de que vaya contigo?». Él alzó la vista del periódico con una expresión extraña, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, cariño, ya sabes cómo es mi familia. Son muy tradicionales, muy cerrados. Necesitan tiempo para acostumbrarse a las ideas nuevas». «¿Ideas nuevas? ¿Te refieres a mí?». «No, no es eso». Se levantó y vino a besarme la frente. «Es que, bueno, ya sabes lo nuestro. Somos libres, modernos. No necesitamos etiquetas ni compromisos formales para ser felices». Esas palabras me dolieron, pero las interpreté como su miedo al compromiso, algo común en los hombres de su edad. Decidí darle más tiempo, convencida de que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. La vida siguió su curso normal hasta aquel fatídico día de marzo. Era un viernes por la tarde, y yo había salido temprano del instituto.
porque tenía una reunión de profesores cancelada. Decidí sorprender a Alejandro en su estudio de arquitectura, cerca de Puerta del Sol, con su comida favorita, jamón ibérico y pan con tomate de la Mallorquina. Subí las escaleras de su edificio de 3 plantas con el corazón lleno de emoción, imaginando su cara de sorpresa cuando me viera aparecer. Toqué a la puerta de su estudio y una voz femenina me gritó que pasara. Cuando empujé la puerta, mi mundo se desplomó. Alejandro estaba sentado en su escritorio, revisando unos planos, mientras una mujer rubia y elegante, de unos 25 años, organizaba documentos en una estantería. Lo que me paralizó no fue verla ahí. Después de todo, podría ser una colega o cliente, sino la forma en que ella lo miraba, con una intimidad que reconocí inmediatamente porque era la misma forma en que yo lo miraba a él. «Carmen», dijo Alejandro levantándose bruscamente, con la cara pálida. «¿Qué haces aquí? Te traje la comida», murmuré, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. La mujer se acercó a nosotros con una sonrisa que intentaba ser amable, pero que no podía ocultar su confusión. «Carmen. Ah, ¿una amiga tuya, Ale?» El diminutivo con que se dirigió a él fue como una puñalada. Solo yo lo llamaba así, pensé. O eso creía. «Sí, una amiga», respondió Alejandro rápidamente, evitando mi mirada. «Carmen, ella es Isabel, mi asociada en algunos proyectos». Pero Isabel tenía otras ideas sobre cómo presentarse. «Ay, no seas modesto», dijo riéndose y colgándose de su brazo con una naturalidad que me heló la sangre. «Soy Isabel, su novia. Llevamos 2 años juntos. Nos vamos a casar el próximo año». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el tráfico lejano de la calle, mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Alejandro parecía un animal acorralado, con los ojos saltando entre Isabel y yo. «¿Novia?», pregunté con un hilo de voz. Isabel siguió hablando, ajena a la tensión que se había creado en la habitación. «Nos conocimos en una conferencia sobre arquitectura sostenible en Barcelona hace 2 años. Fue amor a primera vista, ¿verdad, cariño?». Le dio un beso en la mejilla. «Sus padres ya me han aceptado como parte de la familia. El mes pasado fuimos a Valencia para las fallas, y su madre me enseñó la receta secreta de su paella. Dice que nunca se la había enseñado a nadie más. Cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. 2 años. Mientras yo creía que éramos una pareja consolidada. Él tenía otra relación. Mientras yo soñaba con conocer a su familia, ella ya era parte de ella. «Carmen», empezó Alejandro con voz temblorosa. Pero yo ya no podía escuchar más. Dejé caer la bolsa con la comida y salí corriendo del estudio. Bajé las escaleras de 2 en 2 y me lancé a la calle sin rumbo fijo. Las lágrimas me cegaban mientras caminaba por la Gran Vía, esquivando peatones y turistas que tomaban fotos. Me senté en un banco del Retiro, el mismo parque donde habíamos tenido tantas citas románticas, y lloré como no había llorado nunca. Todo cobraba sentido ahora. Las excusas para no presentarme a su familia, los fines de semana que de repente tenía que trabajar, las llamadas que no podía contestar cuando estaba conmigo, la forma en que a veces parecía distante después de hacer el amor. Había sido la otra mujer sin saberlo. Durante 3 años, había sido la aventura de la que él hablaba con esa sonrisa que yo interpretaba como complicidad amorosa. Cuando finalmente logré calmarme lo suficiente como para caminar, decidí ir directamente a su apartamento. Necesitaba respuestas. Necesitaba escuchar la verdad completa, aunque me destrozara. Llegué a Malasaña cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja los edificios de principios del siglo XX. Subí las escaleras hasta su 4º piso con las piernas temblorosas. Toqué el timbre y esperé. Alejandro abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperándome. Tenía ojeras y el cabello revuelto, como si se hubiera estado pasando las manos por él repetidamente. «Carmen, por favor, entra. Tenemos que hablar». Su apartamento, que había sido mi refugio durante tantos meses, ahora me parecía extraño y hostil. Me senté en el borde del sofá donde habíamos visto tantas películas abrazados, y él se quedó de pie, caminando nerviosamente de un lado a otro. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con voz ronca. «Carmen, ¿cuánto tiempo has estado con ella?». Suspiró profundamente antes de responder. 2 años y medio. La cronología me golpeó como un rayo. Habían empezado su relación apenas 6 meses después de que nosotros nos conociéramos. «¿Y yo qué he sido para ti durante todo este tiempo?».
Se detuvo frente a la ventana, dándome la espalda. Tú eres especial, Carmen. Lo que tenemos es único. ¿Único? He sido tu amante secreta, tu aventura de los fines de semana. Se giró hacia mí con los ojos brillantes de lágrimas. No es tan simple. Al principio con Isabel era solo algo casual. Arreglos familiares más que nada. Nuestros padres se conocían. Era una relación que tenía sentido sobre el papel. Pero contigo sentí algo que nunca había experimentado. Entonces, ¿por qué no terminaste con ella? Porque no podía. Mi familia ya había anunciado nuestro compromiso. Habían invertido en negocios con su familia. Era complicado. ¿Complicado? Alejandro, me has robado 3 años de mi vida. Y han sido los mejores 3 años de la mía, gritó, con una desesperación que nunca le había visto. ¿Crees que ha sido fácil para mí? ¿Crees que no he sufrido teniendo que vivir esta doble vida? Me puse de pie, temblando de rabia y dolor. No te atrevas a victimizarte. Tú elegiste esto. Tú decidiste mantenerme como tu secreto sucio mientras jugabas a ser el novio perfecto con ella. Carmen, escúchame. Voy a arreglarlo. Voy a hablar con Isabel, con mi familia. Voy a terminar todo por ti. ¿Ahora? Después de 3 años, ¿ahora quieres hacerlo oficial conmigo? Sí. Te amo, Carmen. Eres tú a quien amo. Sus palabras me llegaron demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza destrozada. Me dirigí hacia la puerta, pero él me agarró del brazo. Por favor, no te vayas. Dame una oportunidad de arreglar esto. Lo miré a los ojos, esos ojos azules que me habían hechizado durante tanto tiempo, y vi en ellos todo el amor que decía sentir por mí. Pero también vi la cobardía, la comodidad de haber tenido lo mejor de ambos mundos sin tener que elegir. Alejandro, si realmente me amaras, nunca me habrías puesto en esta situación. Salí de su apartamento y de su vida esa noche, decidida a reconstruirme desde cero. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi existencia. Cada mañana me costaba levantarme. Cada clase que impartía requería un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Madrid, que antes había sido nuestra ciudad llena de recuerdos hermosos, ahora se había convertido en un campo minado emocional. No podía pasar por el Retiro sin recordar nuestros paseos. No podía ver una exposición sin pensar en cómo nos conocimos. No podía ni siquiera tomar café con churros sin que se me encogiera el estómago. Durante las primeras semanas, Alejandro me llamaba constantemente. Me mandaba mensajes. Aparecía en la puerta del instituto. Pero yo me mantuve firme en mi decisión. Cambié las cerraduras de mi apartamento. Bloqueé su número de teléfono. Y le pedí a mis compañeras de trabajo que no le dieran información sobre mí si aparecía por ahí. Fue mi hermana Pilar quien finalmente me convenció de buscar ayuda profesional. Carmen, llevas 2 meses sin salir de casa más que para trabajar, me dijo una tarde de sábado cuando vino a visitarme a mi pequeño piso en Chamberí. Esto no es vida. Tienes que hablar con alguien. No necesito hablar con nadie. Solo necesito tiempo. Mira el estado de tu casa, señaló a mi alrededor. Tenía razón. Había platos sucios apilados en el fregadero, ropa por todas partes, libros abiertos que había intentado leer para distraerme pero que no lograba concentrarme lo suficiente como para pasar de la primera página. ¿Y qué esperas que me diga un psicólogo? Que era una idiota por no darme cuenta de que tenía otra novia. Espero que te ayude a procesar lo que pasó y que te dé herramientas para seguir adelante. No puedes quedarte anclada en esto para siempre. Pilar tenía 5 años menos que yo, pero siempre había sido la más sensata de las dos. Era médica, casada desde hacía 4 años con un hombre maravilloso llamado Roberto, y tenían una niña pequeña, Lucía, que era la luz de mis ojos. Viendo su vida estable y feliz, me daba cuenta de lo patético que había sido mi situación con Alejandro. Finalmente accedí a ir a terapia con la doctora Elena Martínez, una psicóloga especializada en traumas emocionales y relaciones tóxicas. Su consulta estaba en un edificio tranquilo cerca de Ópera, con grandes ventanas que daban a un patio interior lleno de plantas. Carmen, me dijo durante nuestra primera sesión, lo que has vivido se llama infidelidad emocional y manipulación psicológica. No eres tonta por haber creído en él. Eres una víctima de alguien que conscientemente te mantuvo en una situación de vulnerabilidad emocional. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Durante meses, yo había estado culpándome a mí misma, preguntándome qué señales había ignorado, qué había hecho mal para merecer ese trato. Pero doctora, ¿cómo pude ser tan ciega? 3 años sin conocer a su familia, sin que me incluyera realmente en su vida.
Porque él era experto en darte lo suficiente como para mantenerte esperanzada, pero nunca lo suficiente como para que te sintieras completamente segura. Es una táctica común en las relaciones de manipulación emocional. Las sesiones con la doctora Martínez me ayudaron a entender que mi relación con Alejandro había sido fundamentalmente desigual desde el principio. Él había mantenido todo el control, decidiendo cuándo verme, cuánto compartir conmigo, qué papel jugaba yo en su vida. Yo había estado tan enamorada que había aceptado las migajas de su atención como si fueran un banquete completo. Después de 3 meses de terapia, comencé a sentirme más fuerte. Volví a quedar con mis amigas, retomé mis clases de yoga, incluso me apunté a un curso de pintura los sábados por la mañana en un pequeño estudio cerca de Lavapiés. Lentamente, empecé a reconstruir mi identidad fuera de la relación con Alejandro. Fue precisamente en ese curso de pintura donde conocí a Laura, una periodista de 35 años que se había divorciado recientemente y que, como yo, estaba intentando redescubrirse a sí misma. Nos hicimos amigas rápidamente, unidas por esa camaradería que surge entre mujeres que han pasado por rupturas dolorosas. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de mi exmarido?, me dijo una tarde mientras pintábamos bodegones con frutas. No es que me fuera infiel, sino que me robó años de mi vida en los que pude haber sido feliz con alguien que realmente me valorara. Sus palabras me resonaron profundamente. Eso era exactamente lo que sentía respecto a Alejandro, que me había robado tiempo, ilusiones, la oportunidad de haber construido algo real con alguien que realmente estuviera disponible para mí. Con el paso de los meses, Madrid volvió a convertirse en mi aliada. Descubrí nuevos rincones de la ciudad que no conocía, nuevos restaurantes en Malasaña que no me traían recuerdos dolorosos, nuevas rutas para correr por el Retiro que me llenaban de energía en lugar de melancolía. Una tarde de septiembre, casi 6 meses después de la ruptura, estaba leyendo en la terraza de la Biblioteca Nacional cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Carmen, soy Isabel». Mi corazón se detuvo. Era la primera vez que escuchaba su voz desde aquel día horrible en el estudio de Alejandro. «Isabel, ¿cómo conseguiste mi número? Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? No creo que sea buena idea. Por favor, te debo una explicación. Y creo que tú también mereces escucharla». Algo en su tono, una mezcla de desesperación y determinación, me hizo acceder. Quedamos en un café neutral en Sol, lejos tanto de mi zona como de la de Alejandro. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba sentada en una mesa del fondo, nerviosa, jugando con las asas de su bolso. Se veía diferente a como la recordaba, más delgada, ojerosa, con una tristeza en los ojos que no había notado aquel día en el estudio. «Carmen, gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «¿Para qué querías verme, Isabel?». Suspiró profundamente antes de empezar a hablar. «Terminé con Alejandro hace 3 meses. La noticia me impactó, aunque no sabía muy bien por qué. Ya no tenía nada que ver con él, pero escuchar que su relación había terminado me producía una mezcla confusa de emociones. «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque necesito que sepas la verdad. Necesito que sepas que no sabía de tu existencia hasta aquel día en su estudio». La miré con escepticismo. «Vamos, Isabel. Estuvisteis juntos 2 años y medio. Es imposible que no supieras nada». «Lo sé. Suena increíble, pero es la verdad». Alejandro es muy inteligente para compartimentar su vida. Conmigo era el novio perfecto durante los fines de semana y algunos días entre semana. Decía que tenía mucho trabajo, muchos proyectos importantes. Yo respetaba su espacio profesional. Se detuvo para tomar un sorbo de café con las manos temblorosas. «Después de aquel día, cuando te fuiste corriendo, él me confesó todo. Me dijo que llevaba 3 años contigo, que estaba enamorado de ti, que lo nuestro había sido un error desde el principio. ¿Y tú qué hiciste?». Al principio no le creí. Pensé que era una excusa para justificar una aventura esporádica. Pero luego encontré evidencias, fotos de vosotros dos en su móvil que databan de hace años, tickets de viajes que habíais hecho juntos, incluso una llave extra de su apartamento que tenía tu nombre escrito en una etiqueta. Sentí una punzada de dolor al imaginar a Isabel descubriendo todos esos rastros de mi relación con Alejandro. Los mismos rastros que yo había creído que significaban algo especial entre nosotros. «Isabel, esto debe haber sido terrible para ti también». Por primera vez desde que había llegado, sonrió, aunque era una sonrisa triste. «¿Sabes qué es lo peor de todo? Que cuando me di cuenta de la verdad,
Entendí que nunca había estado realmente enamorada de él. Me había enamorado de la idea de él, de la estabilidad que representaba, de la aprobación de nuestras familias. Pero nunca sentí por él lo que obviamente él sentía por ti. Sus palabras me confundieron. ¿De qué hablas? Carmen, ese hombre está perdidamente enamorado de ti. Cuando me habló de vuestra relación, cuando me confesó todo, vi una pasión en sus ojos que nunca había visto cuando me miraba a mí. Por eso terminé con él. Eso no cambia nada, dije rápidamente. Lo que hizo estuvo mal. Nos mintió a las dos. Tienes razón, lo que hizo fue imperdonable. Pero pensé que merecías saber que no eras solo una aventura para él. Eras todo. Nos quedamos en silencio por un momento. Dos mujeres heridas por el mismo hombre, encontrando una extraña forma de sanación en la honestidad mutua. ¿Cómo estás ahora?, le pregunté. Mejor. He empezado terapia, como tú. Estoy aprendiendo a conocerme a mí misma fuera de las expectativas de mi familia. ¿Y tú? ¿Cómo estás? También mejor. Ha sido un proceso largo, pero creo que finalmente estoy empezando a sanar. Me alegro. Mereces ser feliz, Carmen. Mereces a alguien que te elija completamente desde el primer día. Cuando nos despedimos esa tarde, sentí como si se hubiera cerrado un círculo. Ver a Isabel, escuchar su versión de los hechos, me había ayudado a entender que las dos habíamos sido víctimas de la incapacidad de Alejandro para tomar decisiones difíciles y asumir responsabilidades emocionales. Esa noche llamé a la doctora Martínez para contarle sobre el encuentro. ¿Cómo te sientes después de hablar con ella?, me preguntó. Extrañamente liberada, como si finalmente hubiera podido ver toda la situación desde fuera, con perspectiva. Eso es muy positivo, Carmen. Significa que has ganado la distancia emocional necesaria para procesar lo que pasó sin que te defina. Tenía razón. Por primera vez en meses, sentí que la historia con Alejandro era eso. Historia. No una herida abierta que seguía sangrando, sino una experiencia dolorosa pero cerrada, de la que había aprendido cosas valiosas sobre mí misma. El otoño llegó a Madrid con su manto dorado de hojas secas y sus tardes de luz ámbar. Cumplí 29 años rodeada de mi familia y mis amigas, incluyendo a Laura, que se había convertido en una hermana elegida. Por primera vez en un año, me sentí genuinamente feliz de estar viva. Fue en noviembre cuando conocí a David. Había ido al Círculo de Bellas Artes para una exposición de fotografía contemporánea. Era una tarde lluviosa de domingo, y yo disfrutaba de la tranquilidad de recorrer las salas casi vacías, perdida en las imágenes en blanco y negro que capturaban la esencia melancólica de diferentes ciudades europeas. «Perdón», dijo una voz a mi lado. «¿Podrías decirme qué opinas de esta foto?» Me giré y vi a un hombre de unos 35 años, con cabello castaño rizado, gafas de montura gruesa y una sonrisa genuina. Vestía de manera casual pero elegante, jeans oscuros, suéter de lana gris y una chaqueta de tweed que le daba un aire de profesor universitario. «¿Por qué me preguntas a mí?», respondí, intrigada. «Porque llevas 10 minutos mirando esa imagen, y tengo curiosidad por saber qué es lo que ves que yo no estoy viendo». La fotografía era de una estación de tren abandonada en algún lugar de Europa del Este. Había algo inquietante pero hermoso en la forma en que la luz se filtraba a través de los cristales rotos. «Creo que me gusta porque habla de historias interrumpidas», dije después de pensar un momento. Todas las personas que pasaron por ahí, todos los viajes que comenzaron o terminaron en esa estación. Ahora está vacía, pero está llena de fantasmas de recuerdos. Él asintió lentamente, observando la imagen con nueva atención. No había pensado en eso. Yo solo veía la belleza estética del abandono, pero tienes razón sobre las historias. Cada lugar tiene una memoria. «¿Y tú a qué te dedicas?», le pregunté, siguiendo hacia la siguiente sala. «Soy psicólogo clínico, pero en mi tiempo libre escribo artículos sobre arte para algunas revistas culturales. Por eso me interesaba tu opinión. A veces me quedo demasiado atrapado en el análisis técnico y pierdo de vista la respuesta emocional genuina». Pasamos el resto de la tarde recorriendo la exposición juntos, intercambiando opiniones sobre las diferentes obras. David tenía una forma de ver el arte que me resultaba refrescante, intelectualmente rigurosa, pero emocionalmente honesta. No trataba de impresionarme con conocimientos superficiales, sino que parecía genuinamente interesado en entender cómo las imágenes nos afectaban a ambos. Cuando la exposición cerró, me invitó a tomar café en el café del mismo Círculo de Bellas Artes. «Debo confesarte algo», dijo mientras observaba la lluvia golpear contra los grandes ventanales.
Al principio pensé que eras profesora de arte o crítica cultural. Tienes una forma muy sofisticada de analizar lo que ves. ¿Y eso es bueno o malo?, pregunté divertida. Bueno, definitivamente. Pero ahora que sé que eres profesora de literatura, tiene más sentido. Los profesores de literatura ven narrativas en todas partes, y los psicólogos ven patologías en todas partes. Se rió, una risa cálida y auténtica. Solo en horas de trabajo. Los domingos por la tarde intento ser solo un tipo normal al que le gusta el arte y las conversaciones interesantes con mujeres inteligentes. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que me miraba, que me hacía sentir cómoda inmediatamente. No había esa intensidad abrumadora que había caracterizado mi relación con Alejandro desde el primer momento. En cambio, había una calidez tranquila, una sensación de seguridad que no sabía que había estado necesitando. Hablamos durante horas sobre libros, películas, viajes, nuestras familias. Me contó que había crecido en Sevilla, que había venido a Madrid para estudiar psicología y que se había quedado porque la ciudad le había robado el corazón. Tenía una relación muy cercana con sus padres, que tenían una pequeña librería en el barrio de Santa Cruz, y una hermana mayor que era ingeniera en Londres. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Siempre has vivido en Madrid? Nací aquí, pero pasé algunos años en Salamanca durante la universidad. Volví porque conseguí el trabajo en el instituto y porque esta ciudad es mi hogar. Solo por eso. No había ninguna razón sentimental. La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento consideré contarle sobre Alejandro, pero decidí que era demasiado pronto y demasiado pesado para una primera conversación. Digamos que las razones sentimentales no funcionaron como esperaba, dije con una sonrisa que intentaba ser misteriosa. Historias del corazón. Todos tenemos algunas. ¿Tú también? Una novia durante la carrera que decidió que yo era demasiado serio para ella, y una relación de 2 años que terminó el año pasado porque descubrimos que queríamos cosas completamente diferentes de la vida. ¿Y qué querías tú que ella no quería? Compromiso real. Ella quería mantener las cosas casuales indefinidamente, y yo creo en las relaciones serias, en construir algo juntos. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Después de meses de terapia y reflexión, había llegado a la conclusión de que eso era exactamente lo que yo había buscado sin saberlo en mi relación con Alejandro. Compromiso real, no las migajas de atención que él me había dado. Cuando nos despedimos esa tarde, David me pidió mi número de teléfono. Me gustaría volver a verte, dijo con una sinceridad desarmante. Si te apetece, claro. Me apetece, respondí. Y por primera vez en meses, sentí mariposas en el estómago que no estaban relacionadas con ansiedad o dolor. David me llamó al día siguiente, como había prometido. No jugó a hacerse el interesante. No esperó los 3 días reglamentarios que algunos hombres creen que deben esperar para no parecer desesperados. Me llamó porque quería hablar conmigo. Punto. ¿Te gustaría cenar conmigo el miércoles?, me preguntó. Conozco un restaurante pequeño en La Latina que hace una tortilla española increíble. Nuestra primera cita oficial fue todo lo que una primera cita debería ser. Relajada, divertida, llena de conversación fluida y descubrimientos mutuos. David me llevó a Casa Amadeo, un pequeño restaurante familiar que había estado funcionando desde 1941. El lugar tenía esa autenticidad que solo se encuentra en los locales que han sido testigos de generaciones de historias de amor madrileñas. Mi padre me trajo aquí cuando tenía 12 años, la primera vez que visité Madrid. Me contó mientras compartíamos una ración de jamón ibérico. Dijo que no se podía entender esta ciudad sin probar la tortilla de Casa Amadeo. ¿Y tenía razón? Completamente. Cada vez que me siento perdido en Madrid, vengo aquí y me vuelvo a centrar. Durante la cena, me habló de su trabajo como psicólogo en una clínica especializada en trastornos de ansiedad. Me explicó cómo había elegido esa especialización después de haber sufrido ataques de pánico durante su adolescencia. Creo que a veces las experiencias más difíciles de nuestra vida son las que nos llevan a ayudar a otros que pasan por lo mismo, dijo. ¿Tú por qué elegiste la literatura? Por la misma razón, supongo. Los libros me salvaron durante una época muy difícil de mi adolescencia. Mis padres se divorciaron cuando tenía 15 años, y yo me refugié en las historias. Descubrí que las palabras podían ser medicina. ¿Y ahora usas esa medicina con tus estudiantes? Intento. A veces funciona, a veces no. But cuando veo a un estudiante descubrir que un poema de Neruda describe exactamente lo que está sintiendo, o cuando una chica tímida se identifica con un personaje de García Márquez y se siente menos sola,
Esos son los momentos que hacen que todo valga la pena. David me escuchaba con una atención completa que no había experimentado en años. No miraba su teléfono. No parecía distraído pensando en lo que iba a decir a continuación. Estaba completamente presente conmigo. Algo que ahora me daba cuenta había faltado en mi relación con Alejandro. Después de cenar, caminamos por las calles empedradas de la Latina, iluminadas por las farolas antiguas que creaban charcos de luz dorada en el pavimento húmedo. Madrid en noviembre tiene una magia especial. El frío no es todavía tan intenso como para resultar desagradable, pero sí lo suficiente como para justificar caminar más cerca el uno del otro. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, me dijo cuando nos detuvimos en una pequeña plaza donde había una fuente ornamental del siglo XVII. Puedes intentarlo. Esa razón sentimental que no funcionó como esperabas. ¿Fue muy dolorosa? La pregunta me tomó desprevenida, pero algo en su forma de preguntarlo, sin presión, pero con genuino interés, me hizo querer ser honesta con él. Mucho. Estuve 3 años en una relación que creía que era sólida y real, pero resultó que yo digamos que no era la única mujer en su vida. David se detuvo y me miró con una expresión de genuina sorpresa y dolor por mí. Carmen, lo siento mucho. Eso debe haber sido devastador. Lo fue. Pero también me enseñó mucho sobre lo que realmente quiero en una relación. ¿Y qué es lo que quieres? Honestidad completa. Que alguien me elija a mí, solo a mí, desde el primer día. Que me incluya en su vida real. No que me mantenga como un compartimento separado. Eso no me parece pedir demasiado. De hecho, me parece lo mínimo que cualquier persona debería esperar de una relación. Sus palabras eran simples, pero su simplicidad las hacía poderosas. No intentó minimizar mi dolor o explicarme por qué mi ex había actuado como lo había hecho. Simplemente validó lo que yo había sentido y confirmó que mis expectativas eran razonables. Esa noche, cuando me acompañó hasta la puerta de mi apartamento, me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Me la he pasado increíblemente bien esta noche. ¿Te gustaría repetirlo pronto?» «Sí», respondí sin dudarlo. «Me gustaría mucho». Durante las siguientes semanas, David y yo desarrollamos una rutina de citas que se sentía natural y sin presión. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana, a veces para cenar, a veces para ir al cine, a veces simplemente para caminar por diferentes barrios de Madrid y descubrir nuevos rincones de la ciudad. Lo que más me gustaba de nuestra dinámica era cómo cada cita se construía sobre la anterior. No teníamos que empezar de cero cada vez que nos veíamos, sino que nuestras conversaciones continuaban donde las habíamos dejado. Gradualmente, fuimos revelándonos más detalles íntimos de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Una tarde de diciembre, mientras tomábamos chocolate caliente en el Café Gijón, David me contó sobre su trabajo actual con una paciente adolescente que sufría de ansiedad social severa. «Me recuerda un poco a mí mismo a esa edad», dijo, removiendo su chocolate pensativamente. «Esa sensación de que todos te están juzgando, de que no encajas en ningún lado. ¿Cómo lo superaste?» «Terapia, principalmente. Y tiempo. Y entender que la mayoría de la gente está demasiado preocupada por sus propias inseguridades como para estar constantemente juzgando las tuyas». ¿Y crees que tu paciente llegará a esa conclusión también? Espero que sí. Es una chica muy inteligente. Solo necesita aprender a confiar en sí misma. Me gustaba cómo hablaba de su trabajo, con pasión, pero también con humildad profesional. Never se presentaba como el salvador de sus pacientes, sino como un acompañante en su proceso de sanación. «¿Puedo confesarte algo?», le dije. «El hecho de que seas psicólogo al principio me daba un poco de miedo». «¿Por qué?» «Porque pensé que estarías constantemente analizándome, buscando patologías o interpretando cada cosa que dijera». Se rió, esa risa cálida que había llegado a amar. «¿Y ahora qué piensas?» «Que eres la persona menos crítica que he conocido. Me haces sentir como si pudiera decirte cualquier cosa sin miedo a ser juzgada. Esa es la mejor cosa que alguien me ha dicho nunca», dijo, y por la forma en que me miró, supe que lo decía en serio. Fue esa misma tarde cuando decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación. Habíamos estado saliendo durante casi 2 meses, y la química entre nosotros había ido creciendo gradualmente hasta convertirse en algo innegable, pero no desesperado. Maduro, pero emocionante. «Carmen», me dijo cuando estábamos caminando hacia mi apartamento, «¿te gustaría que pasáramos la noche juntos?» La forma directa pero respetuosa en que me lo preguntó me confirmó una vez más que había elegido bien esta vez. «Sí», le respondí.
Me gustaría mucho. Esa noche marcó el inicio de una nueva fase en nuestra relación, pero también en mi propia sanación emocional. Hacer el amor con David fue completamente diferente a lo que había experimentado con Alejandro. No había esa intensidad desesperada que había caracterizado mi relación anterior, sino algo más profundo y tranquilo. Me sentí completamente presente, completamente mí misma, completamente elegida. La mañana siguiente, desperté en sus brazos sintiéndome más en paz conmigo misma de lo que me había sentido en años. David ya estaba despierto, observándome con una sonrisa tierna. «Buenos días, preciosa», me dijo, apartándome el cabello de la cara con una caricia suave. «Buenos días. ¿Hace mucho que estás despierto?» «Un rato. Me gusta observarte dormir. Tienes una expresión muy serena. ¿No es un poco raro observar a alguien dormir?» «Probablemente», admitió riéndose. «Pero me gusta saber que estás aquí, que esto es real». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Después de años de sentirme como un secreto, como algo que había que ocultar, estar con alguien que celebraba abiertamente mi presencia en su vida era una sensación embriagadora. Durante los siguientes meses, nuestra relación floreció de una manera que me sorprendía por su salud y equilibrio. David me presentó a sus amigos casi inmediatamente, un grupo ecléctico de psicólogos, escritores, artistas y profesores universitarios que se reunían regularmente para cenar y debatir sobre todo, desde política hasta filosofía pasando por las últimas películas que habían visto. «Esta es Carmen», les dijo la primera vez que me llevó a una de esas cenas, en el apartamento de su amigo Miguel en Chueca. Es profesora de literatura y tiene las mejores opiniones sobre arte de cualquier persona que conozco. No me presentó como una amiga o alguien que estoy conociendo. Me presentó como Carmen, punto, dejando que nuestra relación hablara por sí misma a través de la forma natural en que interactuábamos. Esa noche conocí a Clara, una psicóloga especializada en terapia de parejas que se convirtió rápidamente en una de mis amigas más queridas en Madrid. Tenía 38 años. Era increíblemente inteligente y divertida, y tenía esa habilidad especial de hacer que cualquiera se sintiera cómodo inmediatamente. «David no para de hablar de ti», me confesó mientras preparábamos café en la cocina de Miguel. En los 5 años que lo conozco, nunca lo había visto tan relajado y feliz con alguien. ¿Relajado? Sí, David es maravilloso, pero puede ser un poco intenso a veces, muy metido en su cabeza. Pero contigo parece más ligero, más presente en el momento. Sus observaciones me hicieron reflexionar sobre cómo me sentía yo también en esta relación. Con Alejandro, siempre había una tensión subyacente, una sensación de estar caminando en la cuerda floja emocional. Con David, me sentía como si tuviera los pies firmemente plantados en el suelo. Fue en febrero, durante el puente de Carnaval, cuando David me propuso hacer nuestro primer viaje juntos. «¿Qué te parecería escaparnos un fin de semana a Sevilla?», me sugirió una noche mientras cenábamos en mi apartamento. «Quiero enseñarte la librería de mis padres y algunos de mis lugares favoritos de la ciudad». La propuesta me emocionó y me aterrorizó a la vez. Conocer a su familia significaba que esto se estaba poniendo serio, algo que una parte de mí deseaba desesperadamente y otra parte temía por las heridas que todavía no habían sanado completamente. «¿Estás seguro de que quieres presentarme a tus padres tan pronto?», le pregunté. «Carmen, llevamos 4 meses saliendo y te veo un futuro contigo. Mis padres van a adorarte y creo que tú también los vas a adorar a ellos. ¿Un futuro conmigo?». Se detuvo con el tenedor a medio camino hacia la boca, como si se diera cuenta de lo que había dicho. «Sí, un futuro contigo. ¿Eso te asusta?». «Un poco», admití, «pero también me emociona». «¿Por qué te asusta?». Le conté entonces, por primera vez con todos los detalles, la historia completa de mi relación con Alejandro. Le expliqué cómo durante 3 años había creído que éramos una pareja seria, cómo había esperado conocer a su familia, cómo había descubierto de la manera más dolorosa posible que era solo su aventura secreta. David me escuchó sin interrumpir, tomando mi mano por encima de la mesa cuando vio que se me llenaban los ojos de lágrimas al recordar los momentos más dolorosos. «Carmen», me dijo cuando terminé de hablar, «lamento mucho que hayas pasado por eso, pero quiero que sepas una cosa. Yo nunca te mantendría como un secreto. Eres demasiado importante para mí como para esconderte. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Apenas me conoces desde hace 4 meses, porque en estos 4 meses has sido más real conmigo que algunas personas que he conocido durante años. Porque me haces reír, me haces pensar, me haces querer ser mejor persona.
y porque cuando te miro, veo a alguien con quien quiero construir algo duradero. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también despertaron mis defensas. David, no quiero que te sientas presionado a prometerme cosas solo porque mi ex fue un cobarde. No es por eso. Es porque eres tú. Esa noche, después de que David se fuera a su apartamento, llamé a la doctora Martínez. Habíamos reducido nuestras sesiones a una vez al mes, pero still manteníamos contacto regular. Doctora, creo que estoy enamorándome de David, pero tengo miedo. Cuéntame de qué tienes miedo exactamente. De que resulte ser como Alejandro, de que esté mintiendo sobre lo que siente, de que me vuelvan a hacer daño. Carmen, ¿David ha dado alguna señal de que no está siendo honesto contigo? No, al contrario. Ha sido completamente transparente desde el primer día. ¿Te ha presentado a su círculo social? Sí, a casi todos sus amigos. ¿Te incluye en sus planes futuros? Sí, quiere llevarme a conocer a sus padres. ¿Sientes que está disponible emocionalmente cuando estás con él? Completamente. Carmen, creo que lo que estás experimentando es miedo normal después de un trauma emocional. Es natural que te sientas vulnerable cuando empiezas a abrirte de nuevo a alguien. Pero no puedes permitir que el miedo te impida vivir experiencias que podrían hacerte muy feliz. Pero ¿cómo sé si puedo confiar en él? No puedes saberlo con absoluta certeza. Nunca podemos. Pero puedes observar si sus acciones son consistentes con sus palabras, si te trata con respeto y consideración, si demuestra estar comprometido con la relación de maneras concretas y observables. Y David ha hecho todas esas cosas. ¿Qué te dice tu instinto sobre él? Reflexioné sobre la pregunta. Mi instinto me decía que David era fundamentalmente diferente a Alejandro. Donde Alejandro había sido evasivo, David era directo. Donde Alejandro había sido compartimentado, David era integrado. Donde Alejandro me había hecho sentir como si tuviera que merecer su atención, David me hacía sentir como si mi presencia en su vida fuera un regalo que él agradecía. Mi instinto me dice que es un hombre bueno y honesto que está realmente interesado en construir algo conmigo. Entonces tal vez sea hora de empezar a confiar en tu instinto otra vez. El fin de semana en Sevilla fue revelador de maneras que no había anticipado. Los padres de David, Carmen y Miguel, sí, me llamaba igual que su madre, algo que nos hizo reír mucho. Tenían una librería preciosa en una calle estrecha cerca de la catedral. El local era pequeño pero acogedor, con estanterías de madera que llegaban hasta el techo y rincones acogedores con sillones vintage, donde los clientes podían hojear libros con tranquilidad. David nos ha hablado muchísimo de ti, me dijo Carmen Senior mientras me enseñaba su sección favorita, dedicada a poesía española contemporánea. Dice que eres profesora de literatura, así que pensé que esto te interesaría. Es increíble, dije, hojeando una primera edición de Poeta en Nueva York de Lorca. ¿Hace mucho que tienen la librería? 35 años. Miguel y yo la abrimos cuando David era un bebé. Al principio era más una aventura romántica que un negocio real, pero con el tiempo se convirtió en el centro de nuestras vidas. Observé cómo interactuaba David con sus padres, con cariño genuino, respeto, pero también con la comodidad de alguien que se siente completamente aceptado y valorado. Era evidente que había crecido en un hogar lleno de amor y seguridad emocional, algo que se reflejaba en la forma en que se relacionaba conmigo. Durante la cena en su casa, una típica casa sevillana con patio interior lleno de plantas, Miguel me preguntó sobre mi trabajo. David dice que tienes una forma muy especial de conectar con tus estudiantes. Eso no es fácil hoy en día, con todos los distractores que tienen los jóvenes. Creo que la clave es encontrar la forma de hacer que la literatura sea relevante para sus vidas actuales. Expliqué. No se trata de memorizar fechas y nombres, sino de entender que los sentimientos humanos fundamentales no han cambiado mucho en los últimos siglos. ¡Exacto!, exclamó Carmen Senior. Por eso nosotros nunca hemos querido especializarnos solo en bestsellers o libros comerciales. Los clásicos siguen siendo relevantes porque hablan de cosas que nos siguen importando. El amor, la pérdida, la búsqueda de sentido. Me gustó inmediatamente la filosofía de sus padres. Pero más que eso, me gustó ver cómo David los miraba cuando hablaban de la librería. Había orgullo genuino en sus ojos, y amor profundo por las personas que lo habían criado. Esa noche, en la habitación de invitados de la casa familiar, David y yo hablamos hasta muy tarde. «Tus padres son maravillosos», le dije, acurrucada contra su pecho. «Me alegro de que te gusten. Ellos también están encantados contigo. ¿Cómo puedes estar tan seguro?»
porque mi madre me llevó aparte antes de cenar y me dijo textualmente: «Esta es la indicada, David, no la dejes ir». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años, pero también despertaron una curiosidad. ¿Habías traído otras novias a casa antes? Solo una, la que duró 2 años. Pero la reacción de mis padres fue completamente diferente. Fueron educados y amables, but nunca entusiastas. Con ella, mi madre nunca me dijo nada parecido a lo que me dijo sobre ti. ¿Y por qué crees que es diferente conmigo? Porque contigo soy diferente. Mis padres pueden verlo. Esa respuesta me impactó más de lo que esperaba. Durante mi relación con Alejandro, yo había sentido constantemente que tenía que cambiar aspectos de mí misma para encajar en su vida. Con David, me sentía como si fuera mi versión más auténtica la que él amaba. El domingo por la mañana, mientras desayunábamos en una cafetería cerca de la Giralda, David me propuso algo que no esperaba. «Carmen, ¿qué te parecería si empezáramos a pensar en vivir juntos?» La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Vivir juntos? David, llevamos solo 5 meses saliendo. Lo sé. Y si crees que es demasiado pronto, podemos esperar. Pero pienso en ello todos los días. Pienso en despertarme contigo todas las mañanas, en cocinar juntos, en tener nuestro propio espacio donde podamos construir algo juntos. ¿Has pensado en los aspectos prácticos? Mi apartamento es pequeño, el tuyo también. He estado mirando pisos más grandes. Hay uno precioso en Chamberí que tiene espacio para una biblioteca enorme y un estudio donde podrías corregir trabajos tranquila. El hecho de que hubiera pensado en mis necesidades profesionales me conmovió profundamente. David, esto es muy importante para mí. ¿Estás seguro de que estás listo para ese nivel de compromiso? Carmen, estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Pasamos el resto del desayuno hablando de detalles prácticos, gastos compartidos, espacios personales, expectations sobre tiempo juntos versus tiempo independiente. La conversación fue madura y realista, muy diferente a las fantasías románticas nebulosas que había tenido con Alejandro. «Hay una cosa más que necesito decirte», dijo David cuando estábamos esperando el tren de vuelta a Madrid. «¿Qué? Que te amo». Mi corazón se detuvo por un momento. Eran las primeras palabras de amor que intercambiábamos. «David, no tienes que decir nada ahora si no estás lista. Solo necesitaba que lo supieras». Pero yo sí estaba lista. Después de meses de sanar, de aprender a confiar de nuevo, de permitirme ser vulnerable de maneras saludables, me di cuenta de que también estaba enamorada de él. «Yo también te amo», le dije, y al decirlo en voz alta, sentí como si una parte de mí que había estado conteniendo la respiración durante años finalmente pudiera exhalar. Nos besamos en el andén de la estación de trenes de Sevilla, mientras los viajeros pasaban a nuestro alrededor y el sol de febrero creaba patrones dorados en los azulejos del suelo. Era un beso lleno de promesas, de esperanza, de la seguridad de haber encontrado algo real y duradero. El tren a Madrid se convirtió en una cápsula de felicidad donde planificamos nuestro futuro inmediato. Decidimos que empezaríamos a buscar apartamento en marzo, que nos mudaríamos juntos en abril, que tomaríamos las cosas paso a paso pero con la intención clara de construir una vida en común. «¿Qué le vas a decir a tu familia?», me preguntó David mientras observábamos los campos de Andalucía pasar por la ventanilla. «Que estoy feliz, que he encontrado a alguien que me ama completamente y que quiere incluirme en todos los aspectos de su vida». «¿Y crees que se alegrarán?». «Creo que se van a quedar en shock de lo rápido que ha pasado todo, pero sí, se van a alegrar. Especialmente mi hermana Pilar. Ella estuvo muy preocupada por mí durante los meses después de la ruptura con Alejandro. Cuando llegamos a Madrid esa noche, me sentía como una persona completamente diferente a la que había salido el viernes por la mañana. No solo porque David me hubiera dicho que me amaba, sino porque había visto con mis propios ojos cómo era una relación saludable integrada en una familia funcional. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de preparativos y cambios positivos. Encontramos un apartamento precioso en Chamberí, en un edificio Art Deco de los años 1930 que había sido renovado manteniendo todos sus detalles originales. Tenía 3 habitaciones, una para nosotros, otra que convertimos en oficina compartida, y una tercera que decidimos dejar como cuarto de invitados para cuando nos visitaran nuestras familias. La mudanza fue una experiencia reveladora. Combinar nuestras pertenencias significaba tomar decisiones conjuntas sobre cada aspecto de nuestro hogar. ¿Qué libros mantener cuando teníamos duplicados? ¿Cómo organizar la cocina para que fuera funcional para ambos?
¿Qué muebles conservar y cuáles donar? ¿Estás segura de que no te importa deshacerte del sofá? Me preguntó David una tarde mientras empacábamos cajas en mi antiguo apartamento. Para nada. Ese sofá tiene demasiados recuerdos asociados con mi vida anterior. Él entendió inmediatamente a qué me refería. El sofá había sido uno de los primeros muebles que había comprado cuando me mudé sola después de la universidad, y había sido testigo de muchas tardes con Alejandro viendo películas y planeando un futuro que nunca llegó. ¿Hay algo más que quieras dejar atrás?, me preguntó con gentileza. Creo que esta mudanza es exactamente eso. Dejar atrás todo lo que no me sirve para construir algo nuevo contigo. Cuando finalmente nos instalamos en nuestro nuevo hogar, experimenté una sensación de plenitud que no había conocido antes. No era solo la emoción de vivir con alguien que amaba, sino la seguridad de hacerlo con alguien que me había elegido completamente, sin reservas, sin secretos. Una noche de mayo, mientras cenábamos en nuestra pequeña terraza que daba a un patio interior lleno de árboles, David me sorprendió con una pregunta. Carmen, ¿has pensado alguna vez en escribir? ¿Escribir qué? No sé. Cuentos, novelas, ensayos sobre literatura. Tienes una forma muy hermosa de expresar tus ideas. Lo he pensado, pero nunca he tenido la confianza para intentarlo seriamente. ¿Qué te falta para sentir esa confianza? Reflexioné sobre su pregunta mientras observaba las luces de los apartamentos vecinos encendiéndose en la creciente oscuridad. Creo que me faltaba estabilidad emocional. Es difícil crear cuando estás constantemente preocupada por la solidez de tu vida personal. ¿Y ahora? Ahora me siento lo suficientemente segura como para intentar cosas nuevas. Esa conversación plantó una semilla que floreció durante el verano. Comencé a escribir cuentos cortos por las tardes, después de terminar con mis clases. David me había instalado un pequeño escritorio junto a la ventana de nuestra oficina compartida, donde podía escribir mientras él trabajaba en sus artículos sobre arte. Mi primer cuento fue, inevitablemente, sobre una mujer que descubre que ha sido la amante secreta de alguien durante años. Pero al escribirlo, me di cuenta de que la historia que realmente quería contar no era sobre la traición, sino sobre la recuperación, sobre cómo alguien puede reconstruirse después de que su realidad se desmorone. ¿Puedo leerlo?, me preguntó David una noche que me vio imprimir el cuento terminado. ¿No te va a resultar incómodo? Está basado en lo que pasó con Alejandro. Carmen, esa experiencia es parte de ti, y yo te amo completamente, incluyendo tu historia. Mientras él leía mi cuento en silencio, yo preparaba té en la cocina, nerviosa por su reacción. Cuando terminó, vino a abrazarme por detrás mientras yo removía las tazas. Es hermoso, me dijo, y muy valiente. Valiente, valiente porque no te presentas como víctima. Presentas a una mujer que encuentra su fuerza a través del dolor. Eso requiere mucho coraje para escribir. Sus palabras me dieron la confianza para seguir escribiendo. Durante los siguientes meses, creé una colección de cuentos sobre mujeres navegando diferentes tipos de relaciones y transiciones vitales. David se convirtió en mi primer lector, ofreciendo comentarios constructivos pero siempre suportivos. Fue Clara, la amiga psicóloga de David, quien me sugirió enviar mis cuentos a algunas revistas literarias. Carmen, estos cuentos son realmente buenos, me dijo una tarde que habíamos quedado para tomar café en Malasaña. Deberías intentar publicarlos. ¿Tú crees? No sé si están a la altura de lo que publican las revistas profesionales. Solo hay una forma de averiguarlo. Y si no los aceptan, por lo menos habrás dado el primer paso. Seguí su consejo y envié 3 de mis cuentos a diferentes publicaciones. Para mi sorpresa, 2 meses después recibí una llamada de la revista Letras Contemporáneas, una publicación respetada que se especializaba en nuevos talentos literarios. ¿Carmen Delgado?, preguntó una voz femenina al teléfono. Sí, soy yo. Me llamo Ana Ruiz. Soy editora de Letras Contemporáneas. Queremos publicar su cuento Después del silencio en nuestro próximo número. Por un momento pensé que era una broma, pero Ana continuó explicándome los detalles. Honorarios modestos pero reales. Fecha de publicación. Proceso de edición. Cuando colgué, me quedé inmóvil en medio de nuestra sala de estar, procesando la noticia. David, que había estado trabajando en su portátil en el sofá, se levantó inmediatamente al ver mi expresión. ¿Qué pasó? Pareces en shock. Van a publicar mi cuento, dije con voz temblorosa. Carmen, eso es increíble. Me levantó del suelo y me dio vueltas, Booth riéndose de pura alegría. Esa noche fuimos a cenar a casa Amadeo,
el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita, para celebrar. Mientras brindábamos con vino tinto, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en el último año y medio. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de esto? Le dije a David. Que por primera vez en mi vida, siento que estoy construyendo algo que es completamente mío. Algo que nace de mis propias experiencias y fortalezas. Y solo es el comienzo, dijo él, alzando su copa. Brindo por la escritora que siempre llevaste dentro y que finalmente tuvo el valor de salir. La publicación de mi cuento trajo consigo oportunidades inesperadas. Ana Ruiz me invitó a participar en un taller de escritura creativa que la revista organizaba para nuevos talentos, y a través de ese taller conocí a otros escritores emergentes que se convirtieron en una nueva comunidad creativa para mí. También fue a través de Ana que conocí a Mercedes Gómez, una agente literaria que estaba buscando nuevas voces femeninas para su catálogo. Carmen, me dijo Mercedes después de leer toda mi colección de cuentos, creo que tienes el material para un libro. ¿Has pensado en expandir algunos de estos cuentos o escribir otros que complementen la colección? La idea de publicar un libro me aterrorizó y me emocionó en igual medida. Durante las siguientes semanas, David y yo pasamos muchas tardes discutiendo la posibilidad. ¿Y si no funciona? ¿Y si escribo un libro entero y nadie lo quiere publicar? ¿Y si funciona perfectamente? ¿Y si escribes algo hermoso que conecta con muchas personas? Su optimismo era contagioso, pero también realista. Mira, Carmen, incluso si el libro no se publica, habrás crecido enormemente como escritora. Y si se publica pero no es un éxito comercial, habrás logrado algo que muy poca gente logra: materializar un sueño creativo. Tenía razón, y en el fondo yo sabía que tenía que intentarlo. Decidí tomarme el verano para escribir cuentos adicionales y revisar los existentes, con el objetivo de tener una colección completa para septiembre. Fue durante ese verano de escritura intensiva cuando recibí una llamada que no esperaba. «Carmen, soy Alejandro». Mi corazón se detuvo. Hacía más de un año que no tenía noticias de él, y escuchar su voz me transportó inmediatamente a todos los sentimientos confusos y dolorosos que había trabajado tanto para procesar. «Alejandro, ¿cómo conseguiste mi número? Tu hermana Pilar me lo dio. Carmen, necesito verte. Hay cosas que tengo que decirte. No creo que sea buena idea. Por favor, solo una vez. Te debo una explicación completa». Miré a David, que estaba leyendo en el sofá cerca de mí y que obviamente podía escuchar mi parte de la conversación. Me hizo un gesto de apoyo, pero me dejó tomar mi propia decisión. «Alejandro, no necesito más explicaciones. Estoy bien, estoy feliz. Creo que lo mejor es dejar el pasado en el pasado. Carmen, por favor». Isabel me contó que se vieron, que hablaron, pero hay cosas que ella no sabía, cosas que nunca te dije. La mención de Isabel me sorprendió. No sabía que ellos hubieran vuelto a hablar después de su ruptura. ¿Qué tipo de cosas? No puedo decírtelas por teléfono. Dame media hora de tu tiempo, te lo suplico. Después nunca más volverás a saber de mí si eso es lo que quieres. David se acercó y me tomó la mano, ofreciendo su apoyo silencioso. Le susurré: «¿Qué opinas? Creo que debes hacer lo que te dé más paz mental», me respondió en voz baja. «Si crees que verlo te va a ayudar a cerrar definitivamente ese capítulo, hazlo. Yo te apoyo». «Está bien, Alejandro. Una conversación, pero en un lugar público, y David viene conmigo». «¿David?» «Mi novio». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Entiendo. ¿Dónde quieres que nos veamos?» Acordamos encontrarnos al día siguiente en el Café Central, el mismo lugar donde solíamos desayunar churros con chocolate durante nuestra relación. Elegí ese sitio conscientemente. Quería enfrentar a Alejandro en un lugar que había sido significativo para nosotros, pero ahora desde la seguridad de mi nueva vida. Esa noche David y yo hablamos largo sobre lo que podría querer decirme Alejandro. «¿Estás nerviosa?», me preguntó mientras nos preparábamos para dormir. «Sí, pero también curiosa. Y en cierta forma agradecida de que vaya a pasar con tu apoyo. Carmen, ¿hay alguna posibilidad de que lo que te diga cambie algo para ti?» La pregunta era directa pero justa. Me tomé un momento para pensar en la respuesta honesta. No. Lo que sea que me diga no va a cambiar el hecho de que me mintió durante 3 años. Y definitivamente no va a cambiar lo que siento por ti. Eso es lo único que necesitaba saber, dijo, besándome la frente. A la mañana siguiente llegamos al Café Central un poco antes de la hora acordada. Elegimos una mesa cerca de la ventana desde donde podía ver la entrada. David se sentó a mi lado, no frente a mí, en una clara muestra de apoyo y unidad.
Alejandro llegó exactamente a tiempo. Cuando lo vi entrar, me sorprendió lo poco que me afectó verlo. Seguía siendo guapo, pero ya no me causaba esa reacción física intensa que había caracterizado nuestra relación. Era como ver a un actor de una película que había significado mucho para mí en el pasado, Bud, que ahora pertenecía a una etapa diferente de mi vida. Se acercó a nuestra mesa con paso vacilante, claramente nervioso. Cuando llegó, extendió la mano hacia David. «Tú debes ser David. Soy Alejandro». David le estrechó la mano educadamente, pero con firmeza. «Un placer conocerte», dijo David, aunque era evidente que el placer era puramente formal. Alejandro se sentó frente a nosotros y pidió un café solo. Por un momento nadie habló. Finalmente, él rompió el silencio. «Carmen, first quiero disculparme. No solo por lo que pasó, sino por la forma en que pasó. Merecías mucho mejor trato de mi parte». «Gracias por decirlo», respondí. «¿Pero es eso todo lo que querías decirme?» «No». Se pasó las manos por el cabello nerviosamente. «Hay algo que nunca te dije, algo que explica por qué actué como actué, aunque no lo justifica. Te escucho. La relación con Isabel, al principio no era real, era un arreglo». David y yo intercambiamos una mirada de confusión. ¿Un arreglo? Nuestras familias habían estado presionándonos para que nos conociéramos durante años. Nuestros padres son socios en varios negocios inmobiliarios, y siempre tuvieron la fantasía de que sus hijos se casaran y unieran las empresas. Cuando finalmente accedimos a salir, fue más por complacer a nuestros padres que por genuine interés mutuo. «Alejandro, eso no explica por qué mantuviste la relación conmigo en secreto durante 3 años. Al principio pensé que podría terminar las cosas con Isabel fácilmente, pero cuando intenté hacerlo, mi padre me explicó cuánto dinero habían invertido nuestras familias en proyectos conjuntos, basándose en la expectativa de que ella y yo nos casáramos. Me dijo que si terminaba con Isabel, podría arruinar económicamente a ambas familias». David se inclinó hacia adelante, clearly skeptical. «¿Tu padre realmente te dijo eso?» «Sí. Y yo era lo suficientemente inmaduro y cobarde como para creerle y usar eso como excusa para no tomar una decisión difícil». Alejandro continuó su explicación, contándonos cómo había vivido durante años en una especie de disociación emocional, manteniendo a Isabel como su novia oficial, mientras su corazón estaba completamente conmigo. «¿Y qué cambió?», pregunté. «¿Por qué me estás contando esto ahora?» «Porque hace 6 meses murió mi padre». La noticia me impactó. Había conocido a su padre brevemente en algunas ocasiones cuando Alejandro y yo coincidíamos en eventos públicos, y aunque sabía que era una persona controladora, no deseaba su muerte. «Lo siento mucho», dije sinceramente. «Gracias. Pero la cosa es que, después de su muerte, descubrí que había mentido sobre todo. Las inversiones familiares nunca habían sido tan frágiles como él me había hecho creer. Las empresas de nuestras familias son completamente independientes y exitosas por separado. Mi padre simplemente quería controlar mi vida personal». David tomó mi mano por encima de la mesa, ofreciendo apoyo silencioso mientras procesaba esta información. «Alejandro, ¿me estás diciendo que mantuviste una doble vida durante 3 años, basándote en mentiras de tu padre?» «Sí, y cuando me di cuenta de eso, terminé inmediatamente con Isabel y traté de contactarte». «Pero ya habías cambiado de número, te habías mudado. Isabel fue quien finalmente me dio pistas sobre dónde encontrarte». «¿E Isabel cómo se tomó todo esto?» «Mejor de lo que esperaba. Resultó que ella también había estado fingiendo parte de sus sentimientos por mí. Estaba más enamorada de la idea del matrimonio y la estabilidad económica que de mí como persona». Miré a David, que parecía estar procesando toda esta información con una mezcla de comprensión y incredulidad. «Alejandro», dije finalmente, «entiendo que hayas querido contarme todo esto, y aprecio que te hayas disculpado. Pero ¿qué esperas que haga con esta información?» «No espero nada», dijo rápidamente. «Solo quería que supieras la verdad completa, que supieras que cuando te decía que te amaba, lo decía en serio, que nunca fuiste solo una aventura para mí». Sus palabras me removieron emocionalmente, pero no de la manera que él probablemente esperaba. En lugar de sentir vindicación o deseo de reconciliación, sentí una profunda tristeza por todo el tiempo y energía que habíamos perdido both, por su cobardía y las manipulaciones de su padre. «Alejandro, te agradezco la honestidad, pero que me amaras de verdad hace que lo que hiciste sea almost peor, no mejor». «¿Cómo?». «Porque significa que conscientemente elegiste lastimarme año tras año,
en lugar de enfrentar una situación difícil. Significa que valoraste tu comodidad y las expectativas familiares más que mi bienestar emocional. David apretó mi mano suavemente, clearly orgulloso de cómo estaba manejando la situación. Tienes razón, admitió Alejandro. No hay excusas para lo que hice. Solo quería que supieras que el amor que sentí por ti era real. Y yo quiero que sepas que el dolor que me causaste también fue real. Y que me tomó mucho tiempo y trabajo reconstruirme después de eso. Miré a David y luego de vuelta a Alejandro. Pero también quiero que sepas que, en cierta forma, te agradezco. Both hombres me miraron con sorpresa. ¿Me agradeces? Sí, porque esa experiencia, por dolorosa que haya sido, me enseñó exactamente lo que no quiero en una relación. Me enseñó a valorar la honestidad completa, la transparencia, el coraje para tomar decisiones difíciles por amor. Miré a David con una sonrisa. Y eso me ayudó a reconocer todas esas cualidades cuando las encontré. Alejandro siguió mi mirada hacia David y asintió lentamente. Espero que seas muy feliz, Carmen. Te lo mereces. Lo soy, respondí sin dudar. Muy feliz. Después de que Alejandro se fuera, David y yo nos quedamos en el café un rato más, procesando la conversación. ¿Cómo te sientes?, me preguntó David. Cerrada, dije sin dudar, como si finalmente hubiera podido leer el último capítulo de un libro que había quedado inconcluso. ¿Te cambió algo de lo que te dijo? Me ayudó a entender que sus acciones no tuvieron que ver conmigo, sino con sus propios miedos y debilidades. Eso es liberador de cierta forma. ¿Y nosotros? ¿Cómo te sientes sobre nosotros después de escuchar todo eso? Lo miré a los ojos, esos ojos cálidos y honestos que me habían visto llorar por mi pasado y celebrar mi presente, más segura que nunca. Porque ahora puedo comparar directamente cómo se siente estar con alguien que te ama a medias versus estar con alguien que te ama completamente. David sonrió y levantó su taza de café. Brindo por los amores completos. Por los amores completos, repetí, chocando mi taza con la suya. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a nuestro apartamento por las calles familiares de Madrid, me di cuenta de que la conversación con Alejandro había sido exactamente lo que necesitaba para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. No había sido la vindicación dramática que una parte de mí había fantaseado durante los primeros meses después de la ruptura, sino algo mucho más valioso. Una comprensión completa de lo que había pasado y una confirmación de que había elegido correctamente al construir mi nueva vida con David. Esa noche, mientras cenábamos en nuestra pequeña terraza, le conté a David sobre las reflexiones que había tenido durante el día. ¿Sabes qué me parece más irónico de todo lo que me contó Alejandro?, le dije. ¿Qué? Que durante años pensé que el problema era que yo no era suficiente para él, que por eso no podía presentarme a su familia o hacer nuestra relación oficial. Pero resulta que el problema era exactamente lo contrario, que sí era suficiente, pero él no tuvo el valor de elegirme por encima de las expectativas externas. Y ahora estás con alguien que te eligió desde el primer día, dijo David, tomando mi mano por encima de la mesa. Exactamente, y que sigue eligiéndome cada día, como tú me eliges a mí cada día. Esas palabras capturaron perfectamente la diferencia fundamental entre mis dos relaciones amorosas importantes. Con Alejandro había estado constantemente tratando de ganarme un lugar en su vida. Con David compartíamos la responsabilidad mutua de nutrir y proteger lo que habíamos construido juntos. Septiembre llegó con su mezcla característica de nostalgia otoñal y nuevos comienzos. Entregué mi colección completa de cuentos a Mercedes, mi agente literaria, y regresé a mis clases en el instituto con una perspectiva renovada sobre la enseñanza y la literatura. Fue durante la segunda semana de clases cuando Mercedes me llamó con noticias emocionantes. Carmen, Editorial Planeta quiere reunirse contigo para discutir la publicación de tu colección. La noticia me dejó sin aliento. Editorial Planeta era una de las editoriales más prestigiosas de España. ¿En serio? ¿No es demasiado bueno para ser verdad? Es muy real. Quieren verte el viernes a las 11 de la mañana. Esa noche, David y yo celebramos con una cena especial en casa. Paella casera, recipe cortesía de la madre de David y una botella de cava que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Estoy tan orgulloso de ti, me dijo David mientras brindábamos. Del coraje que tuviste para empezar a escribir, de la persistencia para seguir adelante, de la vulnerabilidad para compartir tus historias. Nada de esto habría sido posible sin tu apoyo, le dije, sin la estabilidad emocional que me diste para poder arriesgarme creativamente.
La reunión con Editorial Planeta fue incluso mejor de lo que había esperado. La editora, María José Vázquez, era una mujer de unos 50 años con una pasión evidente por la literatura contemporánea escrita por mujeres. «Carmen, tus cuentos tienen algo muy especial», me dijo mientras hojeábamos mi manuscrito en su oficina llena de libros. Tratan temas universales: amor, pérdida, traición, renacimiento, pero desde una perspectiva muy auténtica y contemporánea. Creemos que pueden conectar con muchas lectoras. ¿Lectoras específicamente? Principalmente sí. Hay una generación de mujeres que están navegando exactamente los mismos temas que explores en tus cuentos: relaciones complicadas, expectativas familiares, la búsqueda de identidad profesional y personal. Tu voz resuena con esa experiencia. Salí de la reunión con un contrato de publicación y una fecha tentativa de lanzamiento para la primavera siguiente. El libro se llamaría Después del silencio, como mi primer cuento publicado, y tendría una campaña de marketing dirigida específicamente a mujeres jóvenes profesionales. Durante los siguientes meses, trabajé intensivamente con María José en la edición final del libro. El proceso fue revelador. Ver cómo mis historias personales se transformaban en algo que podría resonar con Complete Strangers me ayudó a entender el poder real de la literatura. David se convirtió en mi primer crítico y mi mayor supporter durante todo el proceso. Revisaba cada draft, ofrecía sugerencias constructivas y me recordaba constantemente que tenía algo importante que decir. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tus cuentos?, me dijo una noche después de leer la versión final. ¿Qué? Que no romantica el dolor ni demoniza a los hombres que han lastimado a tus protagonistas. Presentas situaciones complejas con personajes complejos y dejas que los lectores saquen sus propias conclusiones. Eso es porque la vida real es complicada. Incluso Alejandro no era un villano completamente malvado, solo era un cobarde que tomó decisiones egoístas. Y esa perspectiva hace que tus historias sean más poderosas, porque son más creíbles. La primavera llegó con la publicación de Después del silencio. El libro tuvo una acogida modesta pero positiva, reseñas favorables en varios medios literarios, invitaciones a algunas presentaciones en librerías, y lo que más me emocionó, cartas de lectoras que me contaban cómo mis cuentos las habían ayudado a procesar sus propias experiencias. Una de esas cartas, de una mujer llamada Patricia de Barcelona, me impactó especialmente. «Querida Carmen», escribía, «acabo de terminar tu libro y tengo que escribirte para agradecerte. He estado en una situación muy similar a la de la protagonista de Después del silencio durante 2 años, y tu cuento me ayudó a entender que no era mi culpa, que merecía algo mejor. Esta semana terminé con mi novio casado y aunque duele, por primera vez en mucho tiempo me siento esperanzada sobre mi futuro. Gracias por tu honestidad y tu valentía para compartir estas historias». Cuando le leí la carta a David, both nos emocionamos. «¿Te das cuenta de lo que has logrado?», me dijo. «Has transformado tu dolor en algo que está ayudando a otras personas. Es increíble, ¿verdad? Nunca pensé que escribir sobre mi experiencia con Alejandro podría tener un impacto real en la vida de otras mujeres. Fue durante esa época de éxito literario modesto pero significativo, cuando David me sorprendió con una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era un sábado por la mañana de mayo, y habíamos ido a desayunar a nuestro café favorito en Chueca. Después de pedir, David parecía inusualmente nervioso, jugando con su servilleta y evitando mi mirada. «¿Estás bien?», le pregunté. «Pareces alterado». «Carmen, hay algo que quiero preguntarte». Antes de que pudiera responder, se levantó de su silla y se arrodilló junto a nuestra mesa. Mi corazón se detuvo cuando vi que sacaba una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Carmen Delgado, eres la persona más valiente, inteligente y hermosa que he conocido. Me has enseñado lo que significa el amor verdadero, el partnership real, la honestidad completa. ¿Te casarías conmigo?». Abrió la caja para revelar un anillo de compromiso sencillo pero elegante. Un diamante clásico en una banda de oro blanco que reflejaba perfectamente mi estilo personal. El cafetero se había quedado en silencio, esperando mi respuesta. Miré a David, arrodillado junto a nuestra mesa con una expresión de vulnerabilidad y esperanza, y sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. «Sí», dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Sí, por supuesto que sí». El café entero estalló en aplausos mientras David se levantaba para besarme y ponerme el anillo. Era perfectamente mi talla, y cuando se lo comenté, se rió.
Le pedí ayuda a tu hermana Pilar. Ella me dio todas las especificaciones. ¿Pilar sabía de esto? Toda tu familia sabía. Y la mía también. He estado planeando esto durante meses. Esa tarde llamamos a nuestras familias para compartir la noticia oficialmente. La reacción fue de júbilo unánime. Mis padres, que habían sido testigos de mi dolor durante la época de Alejandro y mi gradual recuperación con David, estaban especialmente emocionados. «Mija», me dijo mi madre por teléfono, «nunca te había escuchado tan feliz como en estos últimos 2 años. David es exactamente el hombre que te mereces». Los padres de David fueron igualmente entusiastas. Su madre, Carmen Senior, me dijo entre lágrimas de felicidad, «Bienvenida oficialmente a la familia, aunque ya eras parte de ella desde hace tiempo». Esa noche, while celebrábamos en casa con una botella de champán, David y yo hablamos sobre nuestros planes de boda. «¿Qué tipo de boda te gustaría?», me preguntó. «Algo íntimo pero meaningful. No necesito una producción enorme, pero sí quiero que sea una celebración real de lo que hemos construido juntos». «¿Cuándo te gustaría que fuera?». «El próximo otoño. Me gusta la idea de casarnos cuando se cumplan 3 años desde que nos conocimos». «Perfecto. ¿Y dónde?». Pensé en la pregunta. Madrid era nuestra ciudad, el lugar donde nos habíamos conocido y donde habíamos construido nuestra vida juntos. Aquí, en Madrid. Maybe en el Círculo de Bellas Artes, donde nos conocimos. Me encanta esa idea. Sería como completar un círculo. Los siguientes meses fueron un torbellino de planning de boda, promoción de mi libro y los preparativos para el nuevo año escolar. Pero a pesar de toda la actividad, David y yo nos aseguramos de mantener las pequeñas rutinas que habían sido la base de nuestra relación. Nuestras cenas en la terraza, nuestros paseos de domingo por diferentes barrios de Madrid, nuestras noches de películas en casa. Una tarde de septiembre, while revisábamos las pruebas de las invitaciones de boda, recibí una llamada inesperada. «Carmen, soy Isabel». No había hablado con ella desde nuestro encuentro casi 2 años atrás. «Isabel, qué sorpresa escucharte. Espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu número a través de tu editorial. Acabo de leer tu libro». «¿De verdad? ¿Qué te pareció?». «Hermoso y muy valiente. Especialmente después del silencio. Me hizo reflexionar mucho sobre todo lo que pasamos». Hicimos una pausa, both probablemente recordando aquellos días confusos y dolorosos. «Isabel, ¿cómo estás tú ahora?». «Mucho mejor. Estoy en terapia, como tú estuviste, y tengo una relación nueva, con alguien que es completamente diferente a Alejandro. Alguien que me eligió desde el primer día». Sus palabras me resonaron profundamente. «Me alegro mucho por ti. Y yo por ti. Alejandro me contó que te habías comprometido. Congratulations». «Gracias. ¿Y él cómo está?». «Creo que bien. Moved a Valencia hace unos meses para hacerse cargo de la empresa familiar después de la muerte de su padre. Creo que finalmente está enfrentando las responsabilidades que había estado evitando». Después de colgar, le conté a David sobre la llamada. «¿Cómo te sientes sabiendo que Alejandro se mudó a Valencia?», me preguntó. «Aliviada, honestly. Madrid es nuestra ciudad ahora, tuya y mía. Es bueno saber que no hay riesgo de encontrármelo por casualidad». «¿Y cómo te sientes sobre Isabel?». «Me alegra saber que está bien. En cierta forma, both fuimos víctimas de la misma situación. Me gusta saber que ella también encontró su camino hacia algo mejor». Nuestro día de boda, el 15 de octubre, amaneció claro y fresco, con esa luz dorada que caracteriza al otoño madrileño. Nos casamos en una ceremonia íntima en el Círculo de Bellas Artes, en la misma sala donde habíamos tenido nuestra primera conversación sobre arte y narrativas interrumpidas. La ceremonia fue sencilla pero perfecta. Mi hermana Pilar fue mi madrina, y Miguel, el mejor amigo de David, fue su padrino. Nuestros padres, algunos primos cercanos y nuestros amigos más queridos completaron el pequeño grupo de invitados. Cuando David y yo intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, feel like si estuviéramos no solo prometiéndose el uno al otro, sino también celebrando el journey que nos había llevado hasta ese momento. «Carmen», dijo David, tomando mis manos frente al altar, «me has enseñado que el amor verdadero no es solo pasión, sino también paz. No es solo emoción, sino también seguridad. Me has enseñado lo que significa ser completamente elegida y completamente aceptada. Te prometo que siempre te elegiré, cada día, en las decisiones pequeñas y las grandes». Cuando llegó mi turno, miré a los ojos del hombre que me había devuelto la fe en el amor. «David, antes de conocerte, pensé que amor significaba luchar constantemente por un lugar en la vida de alguien.
Tú me enseñaste que el amor verdadero significa tener un lugar garantizado, un hogar emocional donde siempre soy bienvenida. Te prometo que siempre seré tu hogar, como tú eres el mío. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, y nos besamos por primera vez como casados, sentí como si todos los dolores del pasado hubieran valido la pena por llevarnos a ese momento perfecto. La recepción fue en un pequeño restaurante familiar en La Latina, no muy lejos de donde habíamos tenido nuestra primera cita. Cenamos, bailamos y escuchamos discursos emotivos de nuestras familias y amigos. El discurso que más me conmovió fue el de Pilar. Todos los que conocemos a Carmen sabemos que ha pasado por momentos muy difíciles en el amor, dijo, levantando su copa de champán. Pero también hemos visto su increíble resilience, su capacidad para sanar y para transformar el dolor en sabiduría. Y David, tú has sido testigo y compañero en esa transformación. Juntos han construido algo hermoso, algo real, algo que está basado en la honestidad completa y el respeto mutuo. Brindo por ustedes dos, porque han demostrado que después del silencio siempre puede llegar la música. Sus palabras me hicieron llorar de felicidad, especialmente su referencia al título de mi libro. Era perfecto. Después del silencio doloroso de mi relación con Alejandro, había encontrado la música de una vida compartida con David. Esa noche, en la suite nupcial de un hotel boutique en el centro histórico de Madrid, David y yo hablamos sobre lo surreal que se sentía estar oficialmente casados. ¿Te sientes diferente?, me preguntó mientras estábamos acurrucados en la cama, todavía procesando el día. Sí y no, respondí. Me siento igual en el sentido de que ya éramos una pareja comprometida, pero también me siento diferente, como si hubiéramos hecho una declaración pública de lo que somos, y eso tiene un peso especial. Yo me siento como si hubiera completado algo que necesitaba completar, dijo David, como si toda mi vida anterior hubiera sido preparación para este momento, para esta persona. Sus palabras capturaron exactamente lo que yo también sentía. Todos los relationships anteriores, todas las heartbreaks, todas las lecciones dolorosas, habían sido necesarias para convertirnos en las personas que éramos capaces de amarnos de esta manera tan completa y madura. Nuestra luna de miel fue un viaje de 2 semanas por Italia, Roma, Florencia y finalmente Venecia. Fue nuestro primer viaje verdaderamente largo como pareja casada, y confirmó algo que ya sabíamos. Éramos excellent travel companions. Teníamos gustos similares pero complementarios, la misma curiosidad por la historia y el arte, y la misma apreciación por los placeres simples como un buen vino y una conversation interesante. En Roma, pasamos horas caminando por las calles empedradas, visitando museos y cenando en pequeñas trattorías donde practicaba mi italiano básico con los camareros, mientras David se reía de mi pronunciation. En Florencia, nos perdimos deliberadamente en las calles del centro histórico, descubriendo pequeñas galerías de arte y librerías de segunda mano. Fue ahí donde David me compró una primera edición en italiano de 100 años de soledad, de García Márquez. Para que nunca te olvides de lo que te inspiró a escribir, me dijo cuando me dio el libro. Pero fue en Venecia donde tuvimos la conversación que definiría nuestros próximos años. Estábamos cenando en una terraza con vista al Gran Canal, observando los gondoleros navegar entre la luz dorada del atardecer, cuando David me preguntó algo que había estado evitando pensar. Carmen, ¿has pensado en tener hijos? La pregunta me tomó por sorpresa, aunque sabía que eventualmente tendríamos que hablarla. Sí, he pensado en eso. ¿Tú quieres ser padre? Mucho, especialmente contigo. Su respuesta me llenó de warmth, pero también de una ansiedad que no había anticipado. David, tengo 30 años. Si queremos tener hijos, probablemente deberíamos empezar a pensarlo seriamente pronto. ¿Eso te asusta? Un poco. No porque no quiera ser madre, sino porque, bueno, ¿estamos realmente listos para esa responsabilidad? Creo que nadie está completamente listo para ser padre, dijo David, tomando mi mano por encima de la mesa. Pero creo que tenemos las herramientas básicas. Nos amamos, nos respetamos, sabemos comunicarnos. Hemos demostrado que podemos trabajar en equipo. ¿Y tu trabajo? ¿Mi escritura? Encontraremos la manera de equilibrarlo todo. Mis padres lo hicieron con la librería. Tus padres lo hicieron. Millones de parejas lo hacen todos los días. Esa noche, mientras paseábamos por las calles silenciosas de Venecia, iluminadas por farolas antiquísimas, continuamos nuestra conversation sobre el futuro. ¿Cuántos hijos te gustaría tener?, le pregunté. 2, maybe. ¿Y a ti? También había pensado en 2.
Un niño y una niña, maybe. ¿Y cuándo empezaríamos a intentarlo? ¿Qué te parece si lo intentamos después de nuestro primer aniversario de bodas? Así tendríamos un año completo para disfrutar siendo solo nosotros dos como casados. Me parece perfecto. Regresamos a Madrid con un plan de vida que se extendía más allá de nosotros dos. Era emocionante y aterrorizante al mismo tiempo, pero también se sentía natural y correcto. El año siguiente a nuestra boda fue increíblemente pleno. Mi libro había tenido suficiente éxito como para que Editorial Planeta me pidiera una segunda colección, esta vez centrada en temas de matrimonio, familia y transiciones vitales. David había sido promovido a director de su clínica, lo que significaba más responsabilidades, pero también más flexibilidad para crear sus propios horarios. Compramos una casa pequeña pero hermosa en el barrio de Chamartín, con un jardín donde podíamos imaginar a nuestros futuros hijos jugando. Tenía 3 habitaciones, una para nosotros, una que convertimos en oficina compartida y una tercera que decidimos dejar vacía para cuando la necesitáramos. En octubre, durante nuestro primer aniversario de boda, oficialmente empezamos a trying para tener un bebé. Al principio fue divertido y romántico, pero después de varios meses sin suceso, empecé a preocuparme. Maybe deberíamos hablar con un doctor, le sugerí a David una noche después de que llegara mi periodo otra vez. Carmen, llevamos solo 6 meses intentándolo. Es completamente normal que tome tiempo. Lo sé, pero todas mis amigas que han querido quedar embarazadas lo lograron en los primeros 3 months. Every couple is different, y tú estás bajo mucho estrés con la new book y las promotional events. Tenía razón sobre el estrés. Mi segunda colección, titulada Nuevos Comienzos, estaba siendo más exitosa que la primera, lo que significaba más interviews, más presentaciones en librerías, más pressure para escribir una third collection. Fue durante una de esas promotional tours en Barcelona, cuando conocí a Elena Ruiz, una escritora de unos 40 años que se había especializado en fiction sobre motherhood y family dynamics. Carmen, me dijo durante el cóctel después de una presentación conjunta, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Estás intentando tener hijos? La pregunta me sorprendió por su directness. Sí, ¿cómo lo supiste? Porque reconozco esa look, esa mezcla de esperanza y ansiedad que tienen las mujeres cuando están en esa fase de sus vidas. ¿Tú pasaste por lo mismo? Sí. Me tomó 2 años quedar embarazada de mi primera hija. Y durante esos 2 años, each month felt like una pequeña death cuando llegaba mi periodo. Sus palabras describían exactamente lo que yo había estado sintiendo. ¿Algún consejo? Relájate. I know everyone te dice eso y es annoying, pero es verdad. El estrés puede interferir con la ovulation. Y también considera que maybe tu body necesita más tiempo para ajustarse después de años de birth control. Esa noche llamé a David desde mi hotel room en Barcelona para contarle sobre la conversation. Maybe Elena tiene razón, le dije. Maybe necesito relajarme un poco sobre todo esto. ¿Qué te parece si nos tomamos unas pequeñas vacation? Something just for us. Sin work pressure. Sin baby pressure. Solo para reconnect como pareja. Me encanta esa idea. ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué tal San Sebastián? Good food. Beautiful beaches. Y está close enough que no será stressful travel. Una semana después estábamos en San Sebastián, staying en un pequeño hotel cerca de la playa de la Concha. Pasamos nuestros días walking por la playa, eating incredible Basque food, y simply disfrutando estar juntos, sin agenda. Fue durante esa trip que finally me quedé embarazada. No me di cuenta inmediatamente, por supuesto, pero 2 semanas después de regresar a Madrid, cuando mi periodo se retrasó, hice una pregnancy test con nervous excitement. Cuando aparecieron las 2 líneas, me quedé staring at the test durante varios minutos, barely believing lo que estaba viendo. Después de meses de trying, finally había sucedido. David estaba en una session con un patient cuando hice el test, así que tuve que wait varias horas para contarle. Decidí sorprenderlo de una manera especial. Fui a nuestra librería favorita y compré un book called What to Expect When You're Expecting. Cuando David llegó a casa esa evening, lo estaba esperando en la sala with the book prominently displayed en la coffee table. ¿Qué estás leyendo?, me preguntó, obviously noticing el book. Research para nuestro próximo project, dije, tratando de keep my voice casual. ¿Qué tipo de project? En lugar de responder, le entregué el pregnancy test. David miró el test, luego me miró a mí, luego back at el test, y entonces una huge smile spread across su cara. ¿En serio? ¿Estamos embarazados?
Estamos embarazados, confirmé, y él me lifted off the ground en un abrazo that felt like celebration de todo lo que habíamos built together. Esa noche llamamos a nuestras families para share la noticia. Las reacciones fueron de pure joy. Mi madre cried, su madre cried, y nuestros fathers empezaron immediately a planear cómo iban a spoil a su first grandchild. Los siguientes 9 meses fueron una montaña rusa de emotions, physical changes y preparations. David se convirtió en el most attentive husband possible, reading pregnancy books, coming conmigo a every doctor's appointment, y constantly making sure I was comfortably happy. Decidimos not encontrar out el gender of the baby hasta el birth, lo que drove everyone loco, pero que a nosotros nos encantó. Era one mass surprise en una life que had become full of wonderful surprises. Mi pregnancy fue relatively easy, con morning sickness, moderado durante el primer trimester, y energy levels bastante good throughout. Pude continuar writing durante most of it, working on short stories about motherhood y family transitions, que eventually se convertirían en mi third book. David was incredible durante todo el proceso. Cuando I couldn't sleep porque the baby was kicking, él would rub me back y talk softly to me belly. Cuando I was worried about si sería a good mother, él would remind me the all less ways I already cared for people, my students, mi family, él mismo. Carmen, me dijo una night cuando I was about 7 months pregnant y particularly anxious about everything that could go wrong. Tú vas a ser an amazing mother porque ya eres an amazing person. Our child is going to be so lucky to have two. Nuestra daughter, Elena Carmen, named after my therapist quien had helped me heal, y David's mother, nació en una beautiful September morning, después de 8 hours de labor. David was there the entire time, holding me hand, whispering encouragement, I crying when Elena finally arrived. Holding nuestra daughter for the first time was the most overwhelming feeling of my life. Esta tiny person, perfect y healthy, era the physical manifestation de all el love que David y I habíamos built together. Mira lo que hicimos, whispered David, gently touching Elena's tiny fingers. Es perfect, I responded, completely overwhelmed por el magnitude de what we had created. Los primeros months de motherhood fueron challenging pero deeply rewarding. Elena was a good baby, sleeping relatively well, y nursing without problems. David was an incredible partner durante este time, taking turns with night feedings, helping with diaper changes, never making me feel like childcare was solely me responsibility. Nuestra families were incredibly helpful sin being overwhelming. Both sets of parents would come help during the day so I could nap a work on my writing, pero they always respected que this was our familia and our experience. Watching David become a father was one of the most beautiful things I'd ever witnessed. He was naturally loving, reading to Elena every night, talking to her constantly during diaper changes, y carrying her around the house, showing her different objects, y explaining them como if she could understand. Mira, Elena, he would say, holding her up to el window de our garden. Esas sunflowers, roses specifically. Tu mother planted those antes de que you were born. When Elena was about 6 months old, I published my third book, Después del Silencio, Nuevos Capítulos. It was dedicated para Elena, mi greatest story, y David, who helped me write it. El book launch party was held at the same bookstore donde David's parents had their first date, creating another beautiful connection entre our past, y our present. Standing there, holding me daughter, mientras surrounded by family, friends, y readers who had connected with me stories, I felt like me life had finally become the story I had always been meant to live. Are you happy? David asked me that night, después de putting Elena to sleep. More than I ever thought possible, I replied, looking around at our home. Truly our home now, filled with evidence de una life shared completely. Elena's toys in a living room, David's psychology journals mixed con mis literary magazines and the coffee table, photos de our wedding, our travels, our growing family covering every surface. Do you ever think about how different things could have been si never had met me? Si things had worked out differently con Alejandro? I considered his question seriously. Durante therapy, I had learned que it was healthy to acknowledge alternative life paths and regret. I think about it sometimes, I admitted. And honestly, I don't think I would have been capable to this kind of relationship si I hadn't gone through lo que went through. That experience taught me exactly what I needed to learn about my own worth and about what real love looks like. So you don't regret any diet? I regret el pain it caused, but I don't regret that it happened. It was necessary.
It brought me to you. David smiled. He pulled me closer on El sofa. Carmen, do you remember what you told me on our first date about the photography exhibition? That I liked the image to the abandoned train station porque it spoke about interrupted stories? Exactly. You said every place has a memory. Every place is full de ghosts de recuerdos. Yes, I remember. Well, I think our life together has become el continuation de all those interrupted stories. Every difficult experience you had, every heartbreak, every moment de doubt, they were all part de una longer narrative que led to this moment. His words moved me deeply because they captured something I had been feeling but couldn't articulate. It's like all those years I thought mi story con Alejandro was the main narrative, pero really it was just a chapter, an important one, pero still just a chapter, and una much longer story about learning to love, I be loved correctly. Exactly. Now we're writing the rest of that story together. I looked at me sleeping daughter in her crib visible through the doorway, then back at me husband. This man who had seen all me wounds, he loved me, not despite them but because they had made me who I am. What do you think comes next in our story? I asked. I don't know, David said, kissing my forehead. Pero whatever it is, I know it will be beautiful, porque we're writing it together. As I fell asleep that night, nestled against David con Elena, sleeping peacefully in the next room, I thought about how dramatically me life had changed since that day, when I discovered Alejandro's betrayal. Then, I had felt like me story was ending. Como si everything I had believed about love I trust had been shattered beyond repair. Now I understood que that hadn't been el end de mi story at all. It had been el painful but necessary end to one chapter, y el beginning de another. El pain had been real, el grief had been legitimate, pero they had also been transformative. I had learned to value honesty over passion, partnership over intensity, steady love over dramatic gestures. I had discovered my own strength, my capacity to rebuild my life from scratch, my ability to trust again despite having been deeply hurt. Most importantly, I had learned que love, real love, isn't about being someone's adventure, a secret thrill. It's about being someone's choice, every single day, en front to everyone que matters. David had chosen me completely from our very first conversation. He had integrated me into every aspect of his life, introduced me to his family within months, made me part de his future plans from el beginning. Con him, I had never had to wonder where I stood or what I meant to him. Our daughter stirred slightly in her sleep, making one to those soft baby sounds he never failed to fill me con wonder. Elena was the living proof to what David and I had built together, una life based in complete honesty, mutual respect, and unflinching commitment. Looking back, I could see that my relationship con Alejandro, painful as it had been a necessary part to me journey. It had taught me exactly what I didn't want, which had made me capable to recognizing, by appreciating what I did want when I finally found it. Eres solo una aventura, he had said con that charming smile, thinking he was being romantic. He had meant it as playful seduction, but really he had been telling me exactly what I was to him. Temporary, exciting, but ultimately disposable. Now I understood que adventure wasn't what I had been looking for all along. I had been looking for home. In David I had found not just a partner but a true companion. Someone who saw me daily life as the adventure. Someone who found excitement in building something lasting together. Our love story wasn't dramatic, filled con grand gestures. It was quiet, steady, honest. It was breakfast conversations, shared silences, book recommendations, gentle corrections, celebrations of small victories, comfort durante minor defeats. It was the kind de love que doesn't make for exciting movies, pero makes for a happy life. As sleep finally claimed me, I smiled thinking about todo lo que lay ahead for our small family. Elena would grow up seeing what healthy love looked like, which would give her the foundation to demand that same quality de love for herself. David and I would continue growing together, facing whatever challenges came with the confidence that we could handle anything as a team. My writing career would continue evolving, hopefully helping other women navigate their own complicated relationships and transitions. David would keep helping people heal from their trauma and anxiety, using his own experience con love y partnership to guide them toward healthier connections. Maybe, see we were lucky, in a few years we would add another child to our family, giving Elena a sibling y ourselves el joy de watching our love story expand to include even more people. It had taken me 32 years to find the love I had been searching for,
Pero every difficult experience along the way had been worth it to arrive at this moment, lying next to me husband and our own home, our daughter sleeping peacefully nearby, our future stretching ahead dias full de possibility promise. I was no longer anyone's adventure. I was David's wife, Elena's mother, a published author, a beloved teacher. I was a woman quien had learned her own worth through trial y error, quien had discovered her strength through necessity, quien had found her voice through pain y healing. Most importantly, I was home. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.